Un congreso intenso. Estoy muy contenta, me produce una gran alegría ver cómo CEAFA va creciendo y muchas veces es congreso a congreso en donde le tomamos un poquito la temperatura. Y este congreso, sin duda alguna, es la mejor prueba de ello. Me emociona ver cómo también para las familias va cambiando la esperanza. No hace demasiado tiempo el horizonte era oscuro y lejano, casi inalcanzable. Pero poco a poco la investigación y las asociaciones, CEAFA, pues ya no caminamos en paralelo como hacíamos antes, sino que avanzamos juntos, compartimos un mismo lenguaje y una misma meta. Y es que, sin duda alguna, la esperanza de las personas con Alzheimer, la esperanza de las familias que acompañan a las personas con Alzheimer, esa esperanza descansa cada vez más en la investigación. Y hoy se ha hablado mucho de investigación, se lo decía a nuestro ponente, que si yo tuviera que definir un poquito el día, lo definiría con esa palabra, ciencia e investigación. Estamos abriendo fronteras que hace unos años parecían imposibles. Empiezan a aparecer los primeros tratamientos. Sabemos, los pacientes y los familiares de los pacientes, vamos conociendo cada vez más las diferentes líneas, tantas líneas en las que se está investigando, y solamente voy a dar unas pinceladas de lo que se ha ido diciendo hoy. Repito, de cosillas que yo he ido escuchando. El futuro de la investigación pasa por una financiación adecuada, estable y sostenida, por proyectos plurianuales, que no me va a salir, pero bueno, y carreras científicas dignas. No nos cansemos nunca, las asociaciones, yo me lo puse de tarea hace mucho, que cada vez que hablara de Alzheimer, que no se me olvidara nunca reivindicar más y más y más y más financiación para la investigación. Así que desde aquí hoy también. Necesitamos conexiones sólidas entre la ciencia, entre las instituciones y también entre las asociaciones de pacientes y de familiares de pacientes. Necesitamos atraer y retener talento porque solo así podremos seguir soñando con tratamientos que cambien el curso de la enfermedad. Y en España pues contamos con muy buenos investigadores, como nos ha dicho la secretaria de Estado esta mañana, y de una calidad extraordinaria, como es el caso de nuestro ponente, el que me acompaña a mi derecha, el doctor Daniel Alcolea. Bienvenido, Daniel. Daniel es neurólogo en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, donde coordina la plataforma de biomarcadores de la Unidad de Memoria del Departamento de Neurología. Es licenciado por la Universidad de Navarra en Medicina, se especializó en neurología en el propio Hospital Sant Pau, centro al que sigue vinculado y que se ha convertido en un referente internacional en el estudio de las demencias. Posteriormente obtuvo su doctorado en biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas por la Universidad Autónoma de Barcelona, consolidando una trayectoria marcada por el rigor científico y la pasión por el conocimiento. Su labor investigadora se centra en los marcadores de biofluidos, una de las líneas prometedoras en el diagnóstico temprano y en el seguimiento de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en el Alzheimer. Tiene más de 200 publicaciones científicas, más de 15.000 citas y, bueno, pues el doctor Daniel Alcolea es una figura destacada en el ámbito internacional por sus contribuciones que han permitido acercar los biomarcadores a la práctica clínica. Brillante, preciso, comprometido y muy joven, pues hoy nos va a hablar de biomarcadores en el diagnóstico precoz en la enfermedad de Alzheimer. Cuando quieras, Daniel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Inés, por la generosa presentación. Y quería agradecer, en primer lugar, a la organización y, obviamente, a CEAFA por organizar este evento y por invitarme también. Y para mí es un privilegio estar aquí hoy y hablar precisamente de esto, ¿no? De biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, que es un campo que realmente ha revolucionado cómo concebimos la enfermedad hoy en día y en los últimos años ha cambiado mucho la manera de hacer el diagnóstico de la enfermedad.
No sé si... Aquí. No sé si, aquí no la estoy viendo, no sé si podéis... Gracias, ahora sí. Creo que no hace falta que ahonde mucho aquí en este foro. Creo que todo el mundo es muy consciente de cuál es el impacto de la enfermedad de Alzheimer, pero sí que me gustaría dar estos datos básicos, y es que cada 3 segundos se diagnostica una persona con demencia en el mundo y afecta a 1 de cada 8 personas por encima de los 65 años y a 1 de cada 3 por encima de los 85 años. Es decir, realmente el impacto que tienen las demencias en la sociedad es abrumador, y de todas ellas la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente. Esto no es ninguna sorpresa. Y en los últimos años hemos ido viendo cómo ha habido, con cuentagotas primero y después con un poco más de frecuencia, algunos titulares centrados en la enfermedad de Alzheimer, bien en el diagnóstico, bien en avances en nuevos tratamientos. Y mi objetivo de la presentación de hoy es intentar clarificar algunos de los conceptos y también dar un poco las herramientas para poder interpretar adecuadamente estos titulares. Y lo primero es que hay bastante confusión con la terminología que se utiliza, ¿no? Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, de demencia, de deterioro cognitivo, son conceptos que son muy solapantes entre ellos, que pueden ser bastante parecidos pero no exactamente iguales, y muchas veces se confunde lo que es demencia, que principalmente es problemas cognitivos que afectan a la funcionalidad de la persona, con el concepto de demencia senil, que básicamente es lo mismo pero en edades avanzadas, con lo que es la enfermedad que subyace a este problema, ¿no? Que puede ser la enfermedad de Alzheimer, pero también otras enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la demencia con cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal. Y bien, cuando hablamos de demencia, realmente estamos hablando de las fases, podríamos decir, biológicamente finales de una enfermedad. Y realmente hoy en día sabemos que la enfermedad de Alzheimer no se manifiesta de entrada con un síndrome de demencia, sino que hay toda una fase previa que puede durar varios años, incluso décadas, en la cual los síntomas son muy sutiles o incluso imperceptibles, pero ya están ocurriendo cambios biológicos a nivel cerebral y podemos detectarlo con algunas herramientas que se han desarrollado en los últimos años. Pues bien, la enfermedad de Alzheimer se describió hace ya más de 100 años. El doctor Alzheimer ya describió los hallazgos característicos de la enfermedad en el cerebro de una persona que tenía esta enfermedad, y que fueron las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares, que se pueden observar con el microscopio cuando analizas el cerebro de una persona con la enfermedad. Desde entonces, afortunadamente, ha habido muchos avances en el campo, conocemos mucho mejor la enfermedad, sabemos mucho mejor cómo se manifiesta, cómo diagnosticarla, y empezamos a saber también cómo tratarla, ¿no? Y creo que estos avances, hoy en día estamos viendo el resultado fruto de muchas décadas de investigación. Precisamente comentábamos antes la importancia de la investigación, y se está empezando a traducir en la práctica clínica y se refleja ya en cómo podemos tratar a las personas que tienen la enfermedad. Pues bien, como comentaba, las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares, que son los hallazgos principales de la enfermedad de Alzheimer que podemos detectar en los cerebros, están compuestos principalmente por estas dos proteínas, la proteína beta-amiloide y la proteína tau. Sabemos que estos son los componentes fundamentales de la enfermedad y son las dianas que se han intentado buscar como biomarcadores para poder diagnosticar la enfermedad. Cuando alguien viene a la consulta con problemas de memoria y viene a la consulta de neurología, lo primero que hacemos fundamentalmente es una historia clínica. Primero hacemos una entrevista con la persona que tiene los síntomas, también con los acompañantes, la familia suele ser, para confirmar en qué consiste este problema cognitivo y poder determinar mejor cuáles son los síntomas principales y cuál ha sido la duración y cuál ha sido la progresión de los síntomas. Normalmente confirmamos este déficit también con algunos test, pueden ser más breves o más extensos en función un poco de la disponibilidad que haya en cada centro, y nos ayudan a determinar objetivamente si hay un problema cognitivo en comparación con otras personas de su edad y nivel educativo. Normalmente, además de esta evaluación, solemos hacer también algunas pruebas básicas, como por ejemplo pruebas de imagen o analítica de sangre, en las cuales podemos descartar algunas causas, ya sean estructurales
o incluso metabólicas, que a veces pueden provocar problemas de memoria y pueden confundirse con enfermedades neurodegenerativas al principio, ¿no? Y esto nos ayuda a descartar estas posibilidades. Pues bien, después de este estudio básico, hasta hace unos años nos quedábamos aquí. Era lo único que podíamos decir era, bueno, pues sabemos que usted no tiene un tumor cerebral, por ejemplo, o no ha tenido un ictus, o no tiene un problema metabólico que justifique los problemas de memoria que le vemos, pero no podemos garantizar si esto va a ir a más o no ahora mismo, ¿no? Y la única manera de saberlo es hacer un seguimiento, reevaluarle dentro de 6 meses o dentro de un año y de manera periódica y ver si se evidencia una progresión, un empeoramiento a nivel cognitivo. Esto era lo que hacíamos hasta hace prácticamente unos 10 años. Y es que realmente teníamos dos maneras de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Por un lado, teníamos unos criterios clínicos basados exclusivamente en los síntomas que padecían los pacientes, con los cuales podíamos llegar a un diagnóstico de posible enfermedad de Alzheimer o incluso de probable enfermedad de Alzheimer, pero no podíamos llegar a un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer definitiva. Para llegar a este diagnóstico, la única manera de hacerlo era analizando el cerebro en la autopsia, evidentemente ya después del fallecimiento de esa persona, ¿no? Y en vida pues teníamos que intentar pues, adivinar si los síntomas que nos explicaban y lo que veíamos en la exploración podría corresponder o no a una enfermedad de Alzheimer o no. Pues bien, afortunadamente todo esto ha cambiado mucho en los últimos años y hoy en día tenemos lo que ya conocemos como biomarcadores, ¿no? Que son estos parámetros que podemos medir. Tenemos distintos tipos de marcadores, ya sea en biofluidos o marcadores de imagen, que nos permiten hacer un diagnóstico que llamamos clínico-biológico, es decir, tener evidencia biológica de la enfermedad en vida, durante la manifestación de la enfermedad. Y esto nos permite hacer un diagnóstico más temprano y preciso. Como comentaba, los biomarcadores son justamente esto, parámetros que se pueden medir in vivo y que reflejan aspectos específicos de la fisiopatología de la enfermedad. Nos permiten detectar la enfermedad en fases muy iniciales. Y hay distintos tipos de marcadores. Yo en esta presentación me centraré en los marcadores bioquímicos, pero muchas de las cosas que comentaré pueden ser extrapolables a otros marcadores de imagen que también se han desarrollado. Pues bien, como comentaba hace unos minutos, las proteínas fundamentales que se relacionan con la enfermedad de Alzheimer son estas que pueden ver aquí arriba, que son la proteína amiloide, en sus formas de A-beta42 y A-beta40, y la proteína tau, tanto la proteína tau total como una forma fosforilada de la proteína tau, que es una forma un poco modificada de esta proteína, y que forman lo que conocemos como placas amiloide y ovillos neurofibrilares que ya describió el doctor Alzheimer hace más de 100 años. Hay otras proteínas, como por ejemplo la proteína NFL, que ven aquí, ¿no? la cadena ligera de neurofilamentos, que es una proteína que se encuentra también en las neuronas y que también nos permite medir de alguna manera el daño neuronal o la afectación, la destrucción neuronal. Unos de los biomarcadores más utilizados y más validados han sido los marcadores en líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que baña nuestro sistema nervioso y al cual podemos acceder mediante una prueba que es una punción lumbar. La punción lumbar es una prueba que en neurología hacemos con muchísima frecuencia en muchas situaciones distintas y para la enfermedad de Alzheimer ya hace unos cuantos años que también la venimos utilizando. Y es que realmente este líquido lo podemos obtener mediante la punción lumbar, lo podemos congelar y luego analizar y detectar justamente ahí algunas de esas proteínas que comentaba anteriormente. Porque para nuestra suerte, pues estas proteínas se pueden detectar en líquido cefalorraquídeo y sabemos que en personas sanas, cuando hay una cognición normal y cuando no hay ninguna enfermedad neurológica, los niveles que hay en líquido cefalorraquídeo de la proteína A-beta42 y en concreto también esta proporción entre la beta-42 y A-beta40 suelen ser niveles altos, mientras que la proteína tau y la forma fosforilada de la proteína tau suelen ser niveles bajos, esto en situación normal. Cuando empieza la enfermedad de Alzheimer sabemos que este patrón se invierte, y se invierte en fases ya muy iniciales de la enfermedad, incluso en fases de un deterioro cognitivo incipiente o incluso previo al deterioro cognitivo. De manera que cuando alguien viene a la consulta vemos que objetivamente hay fallos cognitivos, fallos de memoria
compatibles con el diagnóstico de la enfermedad, si hacemos una punción lumbar y encontramos este patrón de disminución de beta-42 y aumento de proteína tau o tau fosforilada, este patrón es compatible con el diagnóstico de la enfermedad y nos confirma la presencia biológica de la enfermedad de Alzheimer. Todo esto lo hemos conocido gracias a grandes cohortes que ha habido en todo el mundo, que básicamente las cohortes son simplemente grupos de pacientes o incluso de personas voluntarias a los cuales se les hace diversas pruebas y se les hace un seguimiento en el tiempo para evaluar cuál es la evolución cognitiva, la evolución clínica de estas personas. Y esto permite que, viendo después cuál ha sido la evolución, podamos volver atrás y ver qué había en aquellas pruebas iniciales que permitiera distinguir a los grupos, ¿no? Esto nos ha permitido conocer mucho mejor cómo es la evolución de la enfermedad a nivel biológico y también identificar marcadores que nos permiten hacer el diagnóstico. En Sant Pau, donde yo trabajo, tenemos una de estas cohortes, pero básicamente el funcionamiento de estas cohortes es muy similar en todos los centros. Básicamente es un seguimiento que se suele hacer de manera periódica, ya sea anual o con otro tipo de periodicidad, y en las cuales se hacen distintas pruebas, ya sean cognitivas, de neuroimagen, bioquímicas, analíticas, etc., ¿no? Y luego se hace un seguimiento clínico y a veces se pueden repetir también estas pruebas para ver cómo cambian en el tiempo. Pues bien, a la luz del desarrollo de marcadores que nos permiten hacer un diagnóstico más preciso y más precoz de la enfermedad, ha sido necesario establecer unas condiciones para determinar quién puede ser candidato a hacerse este tipo de pruebas y cuándo no es útil o cuándo no está indicado hacerlas, ¿no? Y en ese sentido, hace ya unos años, esto es del 2018, en la Sociedad Española de Neurología proponíamos estas indicaciones y falta de indicación para para el uso de biomarcadores en práctica clínica, ¿no? Y básicamente lo que se concluía era que tenía que haber un deterioro cognitivo objetivo, es decir, no está indicado hacerlo en personas sin deterioro cognitivo, en personas sanas. El deterioro tenía que haberse objetivado por alguna persona especialista en el tema y con experiencia en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y en estos contextos estaban indicados en situaciones de deterioro cognitivo leve, cuando no podíamos identificar la causa únicamente con los síntomas, o también en situaciones donde la presentación de los síntomas pueda ser atípica o que no sea el habitual problema de memoria que todos conocemos relacionado con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sino que fuera otra presentación, por ejemplo, con predominio de afectación del lenguaje o de percepción visoespacial, otro tipo de síntomas. O incluso también en demencias de inicio temprano, cuando en edades muy jóvenes, para tener una certeza sólida de la presencia de la enfermedad, pues el uso de biomarcadores también es una indicación. Pero también en aquel momento se definió cuándo no está indicado utilizar estos marcadores, ¿no? Que también es algo importante. Y en aquel momento se definió que no están indicados en situaciones en las que los síntomas son típicos y compatibles con la enfermedad, porque se consideraba que no aportan un beneficio adicional en el diagnóstico, cuando los síntomas ya son claros. Esto ahora mismo lo pongo entre paréntesis porque seguramente esto haya que revisitarlo y que reformularlo, sobre todo con la llegada de tratamientos dirigidos a la enfermedad, en las cuales necesitaremos tener una evidencia biológica de la presencia de la enfermedad, con lo cual seguramente incluso en presencia de síntomas típicos necesitaremos tener biomarcadores para confirmar la biología, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se definió en aquel momento. De momento los marcadores que utilizamos no nos son útiles para evaluar la gravedad de la demencia. La gravedad de la demencia la vemos con los síntomas clínicos y con la exploración. Y tampoco están indicados en personas asintomáticas, en personas que no tengan síntomas, ni siquiera cuando hay antecedentes en la familia o cuando pueda haber algún factor de riesgo. A día de hoy esto todavía no es una indicación. Y evidentemente para usos no médicos, como usos legales o de coberturas de seguros o otro tipo de usos, tampoco estamos en este momento como para aplicarlos en esas situaciones. Hace ya unos años que cuando empezamos a implementar los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo en nuestro centro, creímos que era importante
explicar al paciente y a la familia en qué consisten estos marcadores y qué podemos esperar también de ellos. Y creímos que era importante explicarlo antes de hacer una punción lumbar, porque la punción lumbar no deja de ser un procedimiento invasivo, aunque seguro, pero es invasivo, y creíamos que tener esta información podía ayudar a tomar la decisión de si hacerse o no hacerse la punción lumbar, ¿no? Y esto creo que cada paciente puede tener la autonomía suficiente como para decidir si someterse o no a esta prueba. Pues bien, les explicábamos estos 3 escenarios, que un resultado negativo de estos biomarcadores excluye la presencia de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no excluye la posibilidad de otras enfermedades que también pueden ser neurodegenerativas. Como mencionaba antes, la enfermedad con cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal pueden no detectarse con una punción lumbar y tener un resultado negativo para estos biomarcadores no excluye la posibilidad de este tipo de diagnósticos. Y esto es importante también que explicarlo al momento de hacer la prueba. Pero un resultado positivo, por otro lado, nos confirma la presencia de la enfermedad y también nos permite hacer un diagnóstico más preciso y poner las herramientas necesarias para tratar la enfermedad lo mejor posible desde el momento más inicial posible. Sin embargo, también es importante saber que hay un porcentaje de veces, que puede ser alrededor de un 15%, en los cuales los resultados no acaban de ser concluyentes. De las proteínas que miramos, puede que una esté alterada y la otra no, o que estén muy cerca de los puntos que utilizamos de referencia, con lo cual no nos sirven para ayudar a diagnosticar con precisión la presencia o a descartar la enfermedad. ¿No? Y en estos casos lo que hacemos es justamente un seguimiento clínico y evaluar a esta persona periódicamente para realmente ver si hay una progresión o un empeoramiento clínico. Pues bien, hemos hablado de punción lumbar. Esto ya ha sido un avance importantísimo en el campo y nos permitió llegar al diagnóstico biológico de la enfermedad en un porcentaje importante de pacientes, pero no deja de ser un método que, como comentaba antes, que es invasivo y relativamente poco accesible. No se puede aplicar de manera masiva en muchos centros, requiere una logística particular. Y lo ideal, evidentemente, sería poder medir este tipo de alteraciones en sangre, ¿no? Esto sería fantástico porque nos permitiría tener un acceso más fácil a estos marcadores y, de alguna manera, hacerlos más ampliamente en otros contextos que no sean solo de hospitales muy especializados. Pues bien, hace unos años, y esto tiene 10 años este artículo científico, ahora ya ha pasado un tiempo, pero realmente no es tanto. En ciencia 10 años es relativamente poco tiempo. Y en este artículo se venía a decir que no había ninguna posibilidad de hacer ninguna detección en sangre que nos permitiera el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Esto era el campo como estaba hace 10 años. Ni se vislumbraba poder hacer el diagnóstico con un análisis de sangre. Esto ha cambiado mucho, como muchos ya sabéis. Pero las principales limitaciones, los principales obstáculos que había para encontrar marcadores en sangre, creo que son fáciles de entender. Para empezar, la sangre está en contacto con muchos órganos del cuerpo, ¿no? Ni siquiera está en contacto directo con el cerebro, que está separado por una barrera, ¿no? Realmente las moléculas derivadas del sistema nervioso que podemos encontrar en sangre están en concentraciones realmente muy bajas. Y no solo eso, sino que están envueltas en un magma de proteínas derivadas de otros órganos que hacen todavía más difícil su detección a nivel bioquímico, ¿no? Esto ha sido los principales hándicaps para encontrar marcadores útiles en el diagnóstico de la enfermedad. Todo esto se ha ido salvando en los últimos años. Se empezó salvando con el desarrollo de técnicas de detección ultrasensibles que permiten cuantificar proteínas a concentraciones mucho más bajas que con las técnicas convencionales, con lo cual esto ha permitido detectar niveles muy bajos de proteínas y detectar diferencias entre personas con la enfermedad y personas sin la enfermedad. También hemos aprendido mucho qué dianas tenemos que buscar, ¿no? Y esto también ha facilitado el desarrollo de estas herramientas y también todo el aprendizaje que ha habido con el desarrollo de marcadores en líquido cefalorraquídeo, con el cual ya llevamos un par de décadas, ha acelerado también mucho el desarrollo de marcadores en sangre, con lo cual todo ha sido muy rápido. Aquí. Y uno de los primeros marcadores que pudimos ver en sangre
de una manera más consistente fue este que pongo aquí, que es el neurofilamento, la cadena ligera de neurofilamento, o NFL, que, como comentaba antes brevemente, es una proteína que está exclusivamente en las neuronas, no se encuentra en ninguna otra célula del cuerpo, y que sabemos que aumenta en líquido cefalorraquídeo cuando hay un daño neuronal por cualquier tipo, un traumatismo que lesione el sistema nervioso, o un ictus, o enfermedades como la esclerosis múltiple o un tumor cerebral, pero también las enfermedades neurodegenerativas provocan un aumento de la proteína del neurofilamento en el líquido cefalorraquídeo. Pues bien, sabemos hoy en día con estas técnicas ultrasensibles que también lo podemos detectar en sangre y también se ve aumentado en estas situaciones cuando lo miramos en sangre. Es algo que no es específico, es decir, que no distingue la enfermedad de Alzheimer de otro tipo de situaciones con daño neuronal, pero sí que nos permite detectar este daño neuronal, ¿no? Y fue el primer marcador que de alguna manera resultó muy útil para neurología en general. Otra de las proteínas candidatas, que es la proteína beta-amiloide, hoy en día sabemos que también la podemos medir en sangre, también hay maneras de medirla. Sin embargo, las técnicas más utilizadas para medir esta proteína son técnicas, y las que han demostrado ser más consistentes, son técnicas que son laboriosas, que son relativamente caras y que son poco escalables para un uso masivo. ¿No? Están disponibles, es decir, se podrían medir, pero por el coste que tienen y algunas dificultades no se han acabado de generalizar del todo y se han visto ampliamente superada por la joya de la corona, que es la proteína tau fosforilada, ¿no? Y es que realmente hace 5 años empezamos a ver publicaciones científicas en las cuales se demostraba que se podía detectar esta proteína tau fosforilada o p-tau. Luego le siguen varios números que depende del punto donde se encuentra esta alteración, esta fosforilación, pero se detectaban alteraciones de esta proteína muy específicas de la enfermedad de Alzheimer y que permitía distinguir personas con la enfermedad de personas sanas, pero también distinguirla de personas con otras enfermedades, incluso neurodegenerativas, como la demencia frontotemporal o como la demencia con cuerpos de Levy, por ejemplo, ¿no? Y realmente esto fue un cambio en el paradigma de la enfermedad. Después de esta p-tau 181, se siguieron desarrollando distintas técnicas y hoy en día la más extendida es esta que llamamos p-tau 217, ¿no? que es es la misma proteína, pero medida de una manera un poco distinta y que nos permite tener mucha mayor precisión para detectar la enfermedad y distingue muy claramente quién tiene la enfermedad de quién no tiene la enfermedad a nivel biológico. Es decir, que sabemos que los niveles de esta proteína en sangre nos permiten distinguir personas con la enfermedad de Alzheimer de personas sanas, de controles, y también de otras enfermedades neurodegenerativas. Sabemos también que hay una buena correlación entre la concentración de esta proteína en sangre y las alteraciones cerebrales. Y es una proteína, una detección que se está ya implementando en plataformas automatizadas, lo cual facilita también su implementación en los sistemas de salud y en la práctica asistencial, ¿no? Porque se puede medir de manera automatizada en los equipos de laboratorio que están disponibles en la mayoría de laboratorios asistenciales. Y en la mayoría de sitios se está utilizando este abordaje, un abordaje de lo que llamamos un abordaje de doble punto de corte, en el cual se establece un punto de corte alto para esta proteína, en el cual si tienes niveles por encima de este punto de corte, de alguna manera estás confirmando ya la presencia de la enfermedad, y luego se establece un punto de corte más bajo, por debajo del cual podemos asegurar que no está la enfermedad, que esta persona no tiene enfermedad de Alzheimer. Y nos queda una zona intermedia, que aquí está representada en amarillo, que podríamos llamar una zona gris o una zona indeterminada, en la cual no podemos ni confirmar ni descartar con esta técnica, pero que podríamos luego aplicar una técnica más específica, como la punción lumbar o alguna otra técnica de imagen, que nos permita distinguir en esta franja. Pero ganamos pues, toda la parte de positivos y de negativos que podemos ya detectar con este primer abordaje de analítica de sangre, pues ya no necesitaríamos una segunda prueba. Pues bien, esto es un poco lo que hicimos también en nuestro centro en San Pau, y eso es un estudio que hicimos
en colaboración con el Departamento de Bioquímica, gracias a que ya teníamos muchas muestras acumuladas a la cohorte SPIN que comentaba anteriormente. Durante varios años habíamos ido coleccionando muestras tanto de líquido cefalorraquídeo como de sangre, y esto nos permitió, cuando tuvimos acceso a esta prueba, pues hacer un análisis de muchas de las muestras y determinar cuál era la precisión para detectar o descartar la enfermedad, ¿no? Y esto nos permitió obtener unos puntos de corte iniciales con los cuales pudimos ya convencer también a la dirección del hospital para poderlo implementar en nuestra rutina asistencial y aplicarlo de una manera un poco más rutinaria. Y esto fue justamente lo que hicimos. Empezamos un programa piloto el año pasado también. Gracias a que ya teníamos unos puntos de corte iniciales, los empezamos a implementar en nuestra rutina y esto nos permitió también ver cuál era su implementación en una rutina asistencial normal, ¿no? Ya no solamente en un contexto de investigación muy restringido como lo habíamos medido inicialmente, sino en una rutina de pacientes que vengan a consulta, ver si el marcador nos ayuda o no a hacer el diagnóstico. Y esto nos permitió también evaluar otras condiciones, como por ejemplo, qué pasaba si la muestra se guarda en congelador o se guarda en una nevera, o si se utiliza un protocolo de recogida con un tubo en concreto o con otro tipo de tubo. Hicimos varias comparaciones para ver un poco la solidez de esta técnica, ¿no? Que son aspectos importantes a tener en cuenta cuando se va a implementar en la rutina clínica. Y efectivamente, pues esto nos llegó a confirmar los valores que utilizábamos de referencia. Vimos que es una prueba que es realmente muy específica y muy sensible, muy precisa para detectar la enfermedad, y hoy en día ya la estamos ya utilizando nosotros, y en otros centros también de España se está empezando ya a implementar en la rutina asistencial. Esto nos hace también considerar que cuando hacíamos marcadores exclusivamente en líquido cefalorraquídeo teníamos mucho control sobre qué pacientes se iban a hacer este tipo de marcadores, y eran pacientes muy seleccionados en los cuales conocíamos bastante bien muchas condiciones clínicas, y el líquido cefalorraquídeo justamente está muy aislado del resto del cuerpo, con lo cual no hay tanta variabilidad por otras enfermedades, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a sangre, tenemos que tener en cuenta que hay otras situaciones, otras enfermedades que pueden afectar al cuerpo, por ejemplo, la insuficiencia renal o un infarto de miocardio, una cardiopatía isquémica, que podrían tener un impacto en lo que estamos midiendo en la sangre. Y sabemos que algunas de estas situaciones pueden alterar ligeramente el resultado del marcador que medimos para detectar la enfermedad. Y eso es algo que tendremos que acabar de ver y conocer mejor para su implementación masiva, ¿no? Pero sí que sabemos que hay algunas situaciones, como por ejemplo la insuficiencia renal, que altera un poco los niveles de la proteína tau, con lo cual es posible que los puntos de corte que utilizamos habitualmente pues haya que adaptarlos un poco en estas situaciones. Esto es algo que tendremos que conocer mejor en los próximos años cuando se utilice de una manera un poco más generalizada. Y el tener un marcador tan accesible como un marcador en sangre, esto nos hace también reflexionar sobre distintos contextos de uso. Como decía antes, cuando todo estaba limitado al líquido cefalorraquídeo, todo estaba mucho más controlado, ¿no? Por eso lo podíamos hacer en unidades muy especializadas, pero ahora que esto está accesible en sangre, pues se abren distintos contextos. De momento estamos en el contexto de unidades especializadas en los cuales pues estos marcadores de sangre nos han permitido agilizar el proceso diagnóstico, nos facilitan un poco el flujo de los pacientes, agilizar también el tratamiento, pero todavía necesitamos conocer mejor cómo se implementan en un mundo real, en poblaciones más diversas, no tan controladas y restringidas a investigación. Necesitamos guías clínicas que permitan integrar estos marcadores en todo el proceso diagnóstico, ¿no? Cómo se hacen, en qué momento del diagnóstico se implementan. Y necesitamos también todavía marcadores de respuesta al tratamiento. Esto todavía no lo tenemos, no está disponible, y son áreas de investigación que están en curso. Si nos ponemos un poco más futuristas, por así decirlo, un poco más hipotetizando un poco, es fácil pensar que estos marcadores puedan llegar a atención primaria, ¿no? Porque es una analítica de sangre que es relativamente fácil de hacer, y sería lógico pensar que ya desde primaria se pueda pedir este marcador, ¿no? para hacer un cribaje inicial de la enfermedad.
Todavía no estamos en ese punto. Para esto yo creo que es importante tener más conocimiento sobre cómo está, sobre las situaciones que pueden alterar los niveles de este marcador en una población más generalizada. Pero es fácil pensar que podamos llegar ahí en poco tiempo, ¿no? Y entonces sí que será muy importante tener directrices muy claras para los médicos de atención primaria y saber muy bien interpretar qué quiere decir una alteración en cada contexto, ¿no? Si nos ponemos todavía un poco más futuristas, también es posible pensar que esto se utilice como un cribado poblacional y pensar, por ejemplo, que a todo el mundo, a partir de los 50-55 años, pues se le haga este marcador y sepamos cómo está y a lo mejor se repita cada cierto tiempo, ¿no? Este tipo de programas que se pueden aplicar como otras enfermedades como el cáncer o otros contextos, pues es fácil pensar que pueda llegar ahí en un contexto en el que tenemos un marcador en sangre fácilmente accesible y muy específico, ¿no? Todavía no estamos ahí, este es un mensaje que creo que es importante recalcar, no estamos ahí, esto es futuro, pero es algo en lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Cómo interpretar este tipo de alteraciones y qué va a pasar cuando lleguemos ahí, ¿no? Y en ese sentido, desde el Grupo de Estudio de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología, el año pasado publicamos estas recomendaciones, que son las recomendaciones de uso de los marcadores plasmáticos para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? No voy a entrar en detalle en los 10 puntos principales, pero sí que me gustaría, básicamente, se resumen en que facilitan el diagnóstico temprano, que son más accesibles, ¿no? Y que estos son los puntos positivos, pero quería recalcar que de momento no son implementables en personas asintomáticas, es decir, en ausencia de síntomas. Esto todavía no estamos en este punto, ni como cribado poblacional, ni tampoco todavía en atención primaria. Y que no deben ser utilizados como prueba directa al consumidor. Es decir, una persona no puede decir, voy a mirarme esto a ver cómo me sale, porque todavía no estamos capacitados para poder interpretar qué ocurre con esos marcadores en gente que no tiene ningún síntoma. Sabemos cómo interpretarlos en gente con síntomas, pero en gente sin síntomas todavía no estamos muy seguros de cómo interpretarlo. Y eso creo que es un mensaje importante. Pero evidentemente tener un marcador tan accesible abre las puertas a que se implemente en sistemas de salud y la implementación está siendo muy rápida, se está empezando ya a utilizar en bastantes centros como apoyo al diagnóstico y creo que veremos una implementación muy rápida en muy poco tiempo. Para concluir, me gustaría resaltar estos 3 mensajes claves y creo que esas son las ideas principales con las que yo me quedaría. Una es que disponemos de marcadores muy buenos para el diagnóstico de la enfermedad. Esto ya hace un tiempo que los tenemos en líquido cefalorraquídeo, pero hoy en día también existen ya en plasma y se están implementando ya de manera progresiva en los circuitos asistenciales. Esto abre algunos retos y para ello es importante conocer muy bien cuándo y cómo utilizar estos marcadores y también en los distintos contextos cómo interpretarlos, ¿no? Esto yo creo que es un hecho fundamental y de momento seguiremos haciendo punciones lumbares o técnicas de imagen como el PET en situaciones en las que no nos quede claro cómo interpretar este marcador en sangre. Esto de momento yo creo que seguiremos así durante un tiempo. Y el tener un marcador en sangre, bueno, también nos abre el reto de que esto se utilizará de manera un poco más generalizada que hasta ahora y tendremos que conocer mucho mejor cuál es el comportamiento de este marcador en un mundo real, de práctica clínica real y más generalizada, cómo afectan posibles confusores, otras enfermedades o determinadas medicaciones en los niveles de este marcador para poderlo interpretar con mayor precisión. Pues bien, y con eso termino. Simplemente presentar aquí al equipo de la unidad de memoria que ha hecho gran parte de los trabajos que presentaba aquí. Aquí también están las redes por si alguien tiene interés en seguir un poco lo que hacemos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Daniel, además, has cumplido el tiempo de manera escrupulosa. En principio, no sé, en las sesiones plenarias no suele haber intervenciones, pero si hubiera alguna pregunta, este es el momento y si no, finalizaríamos. Quiero agradecerte muy mucho toda
toda tu ponencia. Con esas 3 recomendaciones finales nos quedamos, disponemos de esos buenos marcadores, se nos abren grandes retos, pero hay que seguir conociendo. Termino como empezaba, termino el día feliz de ver cómo cada vez las nubes se disipan más y vemos más el sol. Creo que, de verdad, que tenemos grandes retos por delante y que la ciencia nos va a dar muchísimas alegrías. Quiero agradecer en el día de hoy a todos los ponentes, a todos los moderadores de las distintas mesas. Además, se ha cumplido el horario de manera escrupulosa, con lo cual agradecerlo a todos, porque eso hace posible que el Congreso vaya de una manera muy fluida. Agradecer también a todos los congresistas que habéis estado puntuales en cada una de las salas. Agradecer en este caso también en esta mesa a Fujirebio, quien ha patrocinado esta sesión plenaria. Y bueno, pues sin más, de nuevo, Daniel, muchísimas gracias. Ha merecido la pena que hagas ese viaje un poco tormentoso y nos abres de verdad grandes esperanzas. Sin más, pues a todos concluye la sesión. Mañana reanudamos a las 9 de la mañana. Como sabéis, a la salida estarán los autobuses esperándonos para llevar a las zonas de los hoteles. Y no sé, si están Inés por ahí, hay alguna recomendación técnica que dar, bien, y si no, pues que descanséis, que disfrutéis y nos vemos mañana.